Hola chicos, buenas tardes a todos los que están en casa. ¿Me escuchan bien? Hola, doctora. Sí, se escucha bien. Ok, salgo a acercar el micrófono un poquito y listo. No sé por qué me marcan de VM cuando estamos en clase. ¿Cómo se sienten de los temas del viernes, chicos? Están en casa, sobre todo ustedes, porque pues a lo mejor no había tanto chance de resolver dudas. Tin, tin. Bueno, tomaré como un sí su silencio. Me siento muy bien. Ok, bueno, nos habíamos quedado en algunos cruzamientos. Hablamos del criss-cross. Yo creo que aquí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doc, ya se ve. Sí, pues se supone se debería de ver. Sí se ve, doc. Sí, denme un segundo porque pues aquí no ven tus compañeras. Todas las que están aquí traen tablet o tú no, Valeria. Denme dos minutos más. Porque está apagado. ¿Alguien de aquí es muy alta? ¿Sostenido? Ay, gracias. Me voy a mandar. ¿Quieren que le agarre la silla? Préstame las paredes. Ay. ¿Cuánto mide? ¿Eh? 1,67. Creo que ya. Sí. No, perdón por los problemas técnicos. Se supone dejan todo instalado. Ok, ahora sí, ya todos ven aquí y ven en casa. Bueno, chicas y chicos que están en casa, estábamos viendo los tipos de cruzamiento. Sí, nos quedamos en las diferencias entre consanguinidad y cruzamiento. Exactamente. Sí. Solo para recapitular, por favor, también en casa, algo más grande para ustedes. ¿Ahí se ve mejor para los que están en casa? ¿Sí? Va. Entonces, chicas, chicos, no olviden los tipos de cruzamiento. Recuerden, esto solo es para recapitular que el criss-cross es el más popular, ¿ok? Y algo muy importante es que se utiliza para animales o para obtener animales de doble propósito, ejemplo de carne, aquellos que son de carne y además de leche, ¿no? Como algunos de tipo cebú. Y bueno, esto implica que obviamente tenemos que cruzar los tipos de razas.
Este no lo había explicado porque no tenía imagen, sin embargo, me parece muy importante que quede súper claro. Es similar a Criss-Cross, solo que en vez de utilizar 2 razas, aquí podemos usar 3 o hasta 4. Es muy raro que se utilice 4 porque se ven los mismos cambios que los que hay en 3 razas, entonces a veces no, pues no tiene un objetivo o finalidad ventajosa para tratar de explicarlo. Y se emplea un ejemplar en cada generación sucesiva de razas diferentes. ¿Ok? Ejemplo, en este caso se está cambiando a las hembras. Empezamos de donde ustedes quieran. Tenemos un macho que se reproduce con X hembra. Hay una descendencia, en este caso ejemplifican con un macho, pero cambian a la hembra. Y nuevamente hay una nueva hembra. ¿Para qué se puede utilizar este tipo de cruzamientos? Bueno, pues a lo mejor se quiere mejorar una característica que la heredan las hembras, ¿vale? Como puede ser la habilidad materna, una de ellas. Continuando, ya no voy a tener tanto aquí. Les agregué esta diapositiva que no la vimos la semana pasada por si les llegan a preguntar qué tipos de cruzamientos se utilizan en cada especie. Sobre todo para los que van para producción de leche o producción de carne, generalmente lo que se utiliza es rotacional, o sea, voy cambiando la raza, dejando fijo en este caso al macho o bien a la madre, depende de qué quieran mejorar. Aquí no se pueden memorizar, bueno, entonces cada vez que yo quiera mejorar esta característica, siempre me voy a quedar con las madres o siempre me voy a quedar con el padre. No, esos parámetros los establece genetistas, médicos veterinarios o a veces hasta el mismo productor, ¿vale? La idea es que ustedes tengan el conocimiento para que el productor pues esté orientado, ¿no? Calificado para entonces tomar una decisión. Por cierto, los que están en casa pueden anotar en el chat de Teams su asistencia, su nombre completo, por favor, para la asistencia. Sí, otro sistema? Gracias, chicas. ¿Qué otro sistema de cruzamiento es súper utilizado? Bueno, el famoso inbreeding o endogamia, como le quieran llamar. Y este es súper común en una especie, ¿no? En los perros. En los perros y a lo mejor un poquito también ya en los gatos. ¿Qué quiere decir este? Pues bueno, es el cruzamiento entre individuos altamente emparentados, porque al final todos guardamos una relación cercana o lejana con nuestros antepasados. Pero en este caso se están reproduciendo padres con hijos, hijos con madres, hermanos completos, tíos, sobrinos, etcétera. ¿Okay? Abuelos con nietos. Entonces la cercanía entre estos individuos es mínima. ¿Para qué se utiliza este tipo de cruzamientos? Bueno, esto lo que genera son copias, ¿ok? Haz de cuenta que el perrito rojo tiene una novia perrita también roja. Entonces lo que queremos es que toda la descendencia sea roja. Crea uniformidad. Este es el objetivo del inbreeding. Generalmente las características en las que se basa el inbreeding o para las que se selecciona utilizar inbreeding es para características de tipo, fenotipo. Es más fácil, se fijan más rápido o se obtienen más rápido, pero pues la verdad es que esto, si no está bien estudiado, enfocado, direccionado, tiene muchísimos problemas. Es el que más podría tener o desencadenar problemas tanto físicos como internos, ¿no? De salud. Y bueno, un claro ejemplo del inbreeding es que al haber individuos uniformes, voy a poner acá, al haber individuos uniformes, vamos a tener 2 tipos de genotipos. Este. Nosotros sabemos que existen estos 3 posibles genotipos, ¿no? El famoso homocigoto dominante, el heterocigoto y el homocigoto recesivo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Esto es muy sencillo. Bueno, cuando ustedes hacen cruzamientos por medio de inbreeding o endogamia, estos RIP empiezan a desaparecer porque lo que queremos es uniformidad. Entonces, estos individuos empiezan a incrementar su frecuencia. Si había, ejemplo, 10 recesivos,
ahora se van a empezar a equilibrar con los dominantes y van a empezar a incrementar. El problema de eso es que, como mencionábamos la semana pasada, hay muchas características negativas que se encuentran albergadas en los recesivos. Y al incrementar su frecuencia de estos individuos, pues incrementa la probabilidad de que estos individuos estén presentes. Y entonces tengan enfermedades, tengan cualidades que no son deseables, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocasiona el dichoso, famoso inbreeding? Entrada, como para poder encontrar o generar esa uniformidad, debo de seleccionar bien a mi individuo, el que más me gusta, el que tiene una cabeza acorde al estándar, qué sé yo. Bueno, ese individuo es el que se va a comenzar a reproducir. Y entonces, los otros machos que estén en esa población, pues se van a quedar viendo literalmente, porque ellos, como no cumplen ciertos parámetros físicos o fenotipos, no los van a dejar reproducirse. Eso va a generar que mi población se empiece a hacer más pequeñita, se empieza a cerrar. ¿Por qué? Bueno, porque solamente unos cuantos individuos se están reproduciendo. Y más allá de reproducirse, unos cuantos individuos dejan descendencia. Entonces son copias, copias, copias de lo mismo generación tras generación. Sí, cada vez esos perros van a tener características muy iguales entre ellos, pero así como obtienen o se incrementan esas características, las malas empiezan a aparecer. Eso también va a ocasionar que, esto sí lo vieron con el doctor Leopoldo, ¿se acuerdan que es la deriva génica o genética, la deriva genética? Bueno, no se preocupen. No se preocupen. Otro de los problemas que ocasiona el inbreeding o endogamia es que eventos azarosos empiezan a ocasionar que todavía disminuya más esa variabilidad genética. Y esos eventos azarosos se le conoce como deriva genética. ¿Cuáles son? ¿Cómo se clasifican? Bueno, hay uno que se llama cuello de botella y literalmente tenemos una botellita, imagínense, con muchos individuos. Supongan que las bolitas son de diferentes colores, por favor, pero hay un buen. Si yo volteo esta botella para que salgan esas bolitas y le doy chance de que salgan 10 segundos, a ver cuántas y de cuáles salen. Y vamos a suponer que sale una roja y salen 8 verdes. Pero aquí adentro había 50 y 50 de cada uno. Esto quiere decir que a partir de ahora esta población va a empezar a enriquecer el pool genético, o sea, todas las variantes de genes, a partir de un solo individuo rojo y de 8 verdes. Y eso implica también un gran problema, porque los que se quedaron aquí, bye, ustedes no se van a reproducir o ya se murieron. A lo mejor hubo un cataclismo, tembló, hubo una erupción, la guerra, qué sé yo, se murieron. Esto no es de quién es el más fuerte. Esto es del azar. Quién sobrevive por lo que sea, pero sobrevive. Entonces, una de las clasificaciones de la deriva génica son los famosos cuellos de botella y el otro se llama efecto fundador. ¿Qué es el efecto fundador? Bueno, ahora tenemos esta población de un rojo y 8 verdes. Pero, ¿qué creen? Que el rojo es el único macho. El rojo es el único macho y las verdes son hembras. Entonces, todos los siguientes descendientes van a tener al mismo papá, ¿no? Y puede que la F2, o sea, los nietos, también tengan al mismo papá y así, así, así. Entonces, este evento de ser copia tras copia tras copia se exacerba. Y a esto se le conoce como idénticos por descendencia. Es un concepto muy común. Yo le voy a poner aquí la abreviación. Si lo pueden encontrar, si lo pueden encontrar. Este es I de B, I de D, o también lo pueden encontrar como I de E, idénticos por estado. Son nombres ahí que los genetistas les gusta poner. Entonces, la consecuencia más importante de esto es que los genes se pierden. Ahora, aclaro, la consanguinidad no es mala.
es buena. O sea, acabamos de decir que a partir de ella encontramos o podemos generar individuos similares, porque a lo mejor en la producción, en mi población así lo necesito, pero tiene que tener, muy importante el inbreeding, una dirección y un sentido. Si eso no está presente en el inbreeding, vamos a empezar a tener problemas de esta palabrita que dice aquí, fitness. ¿Y a qué hace referencia el fitness? Bueno, a las características de adaptabilidad. Que los cachorros sobreviven las primeras 24 horas. Es más, ¿no? Que se implanten en ese útero 8, 7, el becerro, lo que ustedes quieran. Eso es muy importante. Todo lo que esté relacionado a la reproducción y supervivencia son características de tipo fitness o de adaptabilidad. ¿Vamos bien? ¿En casa? Sí, doctora, bien. ¿Qué otras cosas va a ocasionar la depresión consanguínea? Perdón, la consanguinidad. Y una de estas consecuencias va a ser la depresión consanguínea. ¿Y qué es esto de la depresión? Lo leo textualmente, es una consecuencia de la consanguinidad y afecta en mayor grado los caracteres productivos que los morfológicos o cualitativos. No te entendí nada. Ah, bueno. Entre mayor consanguinidad haya, los individuos van a ser menos capaces de responder al ambiente. Mayor consanguinidad, menos capaces. Y al ser menos capaces para responder a los cambios en el medio ambiente, ¿qué les va a pasar? Bueno, pues se van a morir antes, se van a enfermar más fácil, no van a poder responder contra esa enfermedad. Y sí, nuevamente, morir puede ser una de esas consecuencias. Desde etapas embrionarias, es más, desde esos ovocitos que a lo mejor no se llega al folículo terciario o preovulatorio, ese espermatozoide que no se mueve, o ese individuo que nace pero se muere. Hay varios tipos de inbreeding. Uno es el line breeding. Como su nombre lo dice, es un cruzamiento lineal. Generalmente es padres-hijos, ¿no? También puede ser tíos-sobrinos. Al final es un cruzamiento entre individuos emparentados. Este lo vieron con su profesor Leopoldo, el coeficiente de consanguinidad, ¿lo recuerdan? Bueno, el coeficiente, el coeficiente de consanguinidad es una manera, o mejor dicho, la manera de medir la consanguinidad. ¿Y qué quiere decir así en español esto? Bueno, se mide la probabilidad de que para X característica, ese alelo sea idéntico por descendencia, sea idéntico al de los padres. Aquí vemos, pues de alguna manera, ya englobado ese concepto que decíamos de idénticos por descendencia. Esto va a medir qué tan parecidos son alélicamente para la característica que están evaluando. Aquí hay que evaluar de característica en característica, no puede ser todo a la par. Hay otras maneras para evaluar todo a la par, sí, pero ya es más molecular. Y eso es lo que a ustedes sí les gusta mucho. Pero para entrar a lo molecular hay que tener las bases de esto. Y miren este individuo, ¿no? El rombito. Si seguimos los caminos, se ve todo como entremezclado, ¿no? No lo vamos a poner a calcular ahorita porque no es el objetivo, pero lo que quiero aquí referirles es que este está emparentado con todos estos. Perdón, no se ve ahí. Bueno, a ver chicos, dejo el cursor. Ok, este individuo, el rombito, no sabemos si es nieto, nieta, lo que es bisnieto, no sé, pero este individuo es consanguíneo debido a estos. Hay un cruzamiento altamente emparentado y eso genera que este individuo sea solamente copias de estos de acá arriba. Nosotros podemos hacer estos cálculos y es muy padre y divertido. De hecho, creo yo que es una de las cosas que a ustedes les gustan mucho, pero no lo pide su EGEL por el momento. Qué bueno, porque son cálculos matemáticos. Aquí les estoy mostrando un pequeño ejemplo de los efectos de deriva génica.
Les mencionaba el famoso cuello de botella, en donde aquí lo importante es que son eventos azarosos. Yo no estoy eligiendo a quién sí se reproduce, quién va a pasar, digamos, al cuarto de la reproducción. No, aquí es al azar, ¿no? Es como sacar unas canicas de una bolsa, ¿vale? Y el efecto fundador, ¿no? El efecto fundador hace referencia a que el macho, sobre todo los machos, populares, el que está bonito, el que la conformación está adecuada, el que va ganando, porque así como en perros y gatos hay concursos de belleza, en bovinos, en borregos, en cabras, los hay, ¿no? Aquí en México no son tan populares, pero de que los hay, sobre todo hacia la región del Bajío. ¿Qué dices de lo del cuello de botella que salen hacia la sal? Si fueran puras hembras o puros machos, ya no sé. Pues, ajá, se perdería. Eso pasa en eventos azarosos, sí. Eso sí pasa. No, hola, no pasa. Eso pasa. No tengo presente ahorita así una especie. Mira, ¿sabes en qué especie lo podemos aterrizar? Quizás en la vaquita marina. No, desconozco cuál es ahorita la proporción de machos y hembras que esté vivo, pero podemos pensar que de esas 40, porque creo que quedan como 40, 42 vaquitas, de esas a lo mejor solo 10 están en edad reproductiva. Y de esos 10, a lo mejor 5 son hembras, 2 son machos, y uno de esos machos se enfermó algo, ¿no? Algo que esté en el mar. Ese macho ya no se va a reproducir. Y luego el otro macho, supongo que son los japoneses o chinos los que los cazan, y ya, hasta ahí llegó, ¿no? Ahí llegó la especie. ¿Sabes? Ya me acordé en qué especie le podemos aplicar. En el demonio de Tasmania. Si han visto esas imágenes, esas fotos que todavía se rescataron, la que quedó fue una hembra. Y pues la hembra estaba sana, pero no se podía, pues no tenía con quién reproducirse y bye. Hasta ahí llegó la especie. Si leyeran un poquito más acerca de estos fenómenos de cuello de botella y de ancestro en común, pues bueno, también está relacionado con los cambios en los nichos biológicos. Llega un momento dado que un animal pues ya se cumplió su ciclo, ¿no? Su ciclo biológico en la Tierra y aparece otra especie que va a ocupar ese espacio. Si han leído acerca de los osos panda, se está haciendo o se hace muchísimo trabajo reproductivo para rescatarlo, ¿no? Que se le trae a la hembra tal, que se le pone así bueno, no sé cómo se llaman, no se llaman encierros, se me fue el nombre, pero los zoológicos, ¿no? Los pozos más bonitos y todo para que los panditas estén aquí. Pero el panda no se reproduce aún así. No quieren. Entonces, pues, ¿qué más puedes hacer? O sea, están sanos, tienen todo, pero no se quieren reproducir. Entonces, por eso hay algunos genetistas, biólogos de la conservación, ecología, que dicen, ya, ¿no? O sea, ya, ni modo. Viene otra especie, aparecerá otra especie, no necesariamente un oso, ¿no? Que va a ocupar un nicho. Obviamente llega la medicina de la conservación y dice, no, ¿cómo vamos a dejar que desaparezca el panda, no? Pero entonces acá tienen los de ecología y dicen, pues ya, o sea, ya no hay más que hacer. Por eso la genética es un área muy padre. No les dé miedo. Yo los invito a que sí se adentren un poquito más. ¿Qué otro tipo de... Bueno, ¿me pueden decir qué es un cruzamiento, por favor, también en casa? ¿Cierto? ¿Qué es un cruzamiento? Y no me digan un cruzamiento. ¿Qué es un cruzamiento? Pues es un intercambio de información genética. ¿Pero entre quién y quién? O sea, entre los progenitores
O sea, Entre dos padres generalmente sin parentesco. Ya vimos la excepción, ¿no? El inbreeding. Pero la idea de un cruzamiento es que los padres no estén relacionados para que las crías sean mejores que los padres, ¿no? Hablábamos la semana pasada del famoso vigor híbrido. ¿Ok? Bueno, pongo el apuntador. Bueno, entonces, dándole seguimiento a estos tipos de sistemas de cruzamiento, hay uno que se llama exocría, que es lo contrario del inbreeding. En el inbreeding buscábamos individuos que estuvieran relacionados. Aquí no. Aquí no queremos que estén relacionados. Al contrario, ¿no? Se va a buscar que esa característica que se desee mejorar o evaluar, pues sean común a los dos, pero no queremos que haya muchos homocigotos, porque los heterocigotos van a ser la riqueza de esa población. Llega un punto en que los sistemas de cruzamiento se empiezan a englobar, ¿no? O a unir. Oye, pues van a ver ahorita que hablemos de uno de pie de cría, ¿no? Que se parece a otro. Y ejemplo, el criss-cross entra entre este tipo de cruzamiento. Les decía hace unos momentos al empezar la clase, es que el criss-cross es el más popular, se utiliza generalmente para animales de doble propósito y lo más importante que no se les olvide nunca del criss-cross es que debe de mantener el vigor híbrido o bien la heterosis. Eso es así lo más importante. Y como el criss-cross entra dentro de los cruzamientos tipo outbreeding o exocría, pues bueno, se utiliza muchísimo para características de alta o de baja heredabilidad. ¿Qué creen ustedes? El criss-cross, ¿qué creen ustedes cómo debe de ser la heredabilidad en esas características del criss-cross? ¿De alta o baja heredabilidad? Igual en casa, la semana pasada copiaron un cuadrito de ventajas o desventajas, creo que dice, de cruzamiento. Ya les puse la respuesta. Lo que busca el criss-cross es que sea que la heredabilidad sea baja. Por eso tenemos dos individuos diferentes. Porque si fuera heredabilidad alta, pues ¿para qué me mato haciendo esto? ¿Para qué estoy cambiando? Porque recuerden que en el criss-cross puedo cambiar al padre o a la madre. Pues no voy a gastar ni dinero, porque acuérdense que el dinero sí tiene un enfoque y un papel muy importante en cuestiones sobre todo de producción. Pequeñas especies es otro rollo. Pero bueno, ¿cómo o cuáles van a ser algunos tipos de heterosis que se van a utilizar, o mejor dicho, cómo podemos evaluar esa heterosis en este tipo de cruzamientos exocría? Tenemos tres tipos, chicos. La individual, se puso verde, no le hagan caso, todas son independientes. La individual, la materna y la paterna. La individual nos hace referencia a que el individuo que nace, el F1, es un híbrido. Esto quiere decir que sus papás son razas puras, pero son diferentes. Es como si yo cruzara un cebú con una Holstein. ¿El labrador? Como el labrador. Aunque fíjate que el labrador es un caso peculiar porque la forma en que se obtuvo, o bueno, los cruzamientos que se han hecho para tener al labrador que tenemos, en algún momento, hace mucho tiempo, sí usaron líneas de sangre de poodle. Pero bueno, es algo que le cuentan a sus amigos si quieren, no para exámenes. Luego tenemos la heterosis materna, en donde, ok, el F1 es superior, pero porque la mamá previamente viene del cruzamiento de, ejemplo, de un cebú y de una Holstein. Entonces, el F1 continúa con este vigor incrementando, ¿vale? Luego tenemos la paterna, en donde el padre puro no está relacionado con la madre. ¿Okay?
Es la típica o tal cual la descripción del concepto de criss-cross o del tipo de cruzamiento de criss-cross. ¿Okay? El padre no se relaciona con la madre. Tenemos peras con manzanas. Los chícharos de Mendel. Tenemos los chícharos amarillos de Mendel con los chícharos verdes de Mendel. Los reproducen y salían mejor, ¿no? Era un F1 con heterosis. Esto es el dichoso exocría o outbreeding. Retrocruzamiento. Bueno, este sirve para saber, así todo lo que dice ese texto, sirve para saber si ese individuo es homo o heterocigoto. Se utiliza mucho para eso. Oye, pero no es más fácil tomarle sangre, saliva y que se vaya al laboratorio y me digan qué es, porque eso es lo que pues, se haría. Sí, obviamente es más fácil, pero es muchísimo más caro. Entonces, te sirve para saber esto por medio de los cruzamientos y además logra descendencia o logra que la descendencia sea lo más parecida a los progenitores, ¿okay? Sin dejar a un lado ese vigor híbrido que necesitamos, ¿vale? ¿Qué más? Sí. No, eso les va a gustar nuestro. El retrocruzamiento lo que busca, su objetivo es saber si la progenie va a ser homocigota, ya sea dominante o recesiva, o bien heterocigota para la característica que están mejorando, ¿no? Que ustedes esa recuerden, la establece. Lo importante aquí es que en esos cruzamientos la heterosis o el vigor híbrido se mantenga, ¿vale? Y bueno, sí, tenemos este cuadrito que ya habíamos visto. Les puse o les agregué esta imagen para que quedara un poquito más claro pues, de las ventajas que tiene el cruzamiento, ¿no? O sea, yo al tener individuos con genotipos diferentes, el objetivo es que el individuo siempre, el resultado, la F1, el hijo, la hija, siempre sea superior. Aquí dice algo clave y por favor no se confundan, oculta recesivos. En el cruzamiento, este heterocigoto es el que va a incrementar. Quedamos que en el inbreeding, estos son los que incrementan. El hecho de que esto incremente en frecuencia, es decir, de 100, estos hayan 75 o 80, no quiere decir que dejó de existir este individuo. Y si este individuo en su población está presente, para ejemplo, una enfermedad, a ver, en perros, díganme una hereditaria, una enfermedad hereditaria en perros. Esa no, porque tiene componentes medioambientales. Otra. ¿Han escuchado de el gen resistente a muchos fármacos, MDR1? Que no les pueden dar ivermectina a los pastores. Bueno, ese gen está en unos homocigotos recesivos. Entonces, ok. El de cerdo también se llama lo básico. MDR1, no, la verdad yo de cerdos, no. Yo les fallo ahí, no sé nada de cerdos. Ahorita no importa exactamente lo del cerdito, luego le checamos. A lo que voy aquí es que por favor no piensen que estos se mueren, se eliminan, ¿no? Siempre su frecuencia mínima, pero va a estar. Hay características, mencionábamos la clase pasada, ¿no? Con patologías que también pueden estar como dominantes. Es bien raro, pero sí hay, ¿no? Sí puede haber. Otra cosa clave, yo pienso que esto es como de examen. En el cruzamiento, ¿qué tipo de características se suelen seleccionar? Heredabilidad baja, ¿ok? Y en consanguinidad, heredabilidad alta. Bueno, aquí dice respuesta negativa, sí es heredabilidad baja. ¿Por qué con la heredabilidad alta las características responden mejor a la consanguinidad? Porque la consanguinidad busca individuos uniformes, iguales, copias, ¿ok? Es decir, vamos a tener al A mayúscula
o a la minúscula presente. Estos son los dos genotipos que mayor probabilidad, mayor frecuencia va a tener esa población. ¿Vale? Buscar que sea una mejor especie en ese sentido. Los dos buscan que sea una, o sea, la realidad es que los dos buscan. El detalle es qué estás seleccionando, cuánto tiempo necesitas, y ahí pues tenemos que hablar de heredabilidad. Si la heredabilidad es baja y yo hago consanguinidad, me va a tardar un buen. Muchísimo. Yo necesito cambios rápidos, entonces me voy a cruzamientos. Sí podrías decir que punto de conocimiento buscas más sobre vivencia o productividad y en el otro físico, ¿no? O sea, casi Sí. no importa si... Sí. Ok, sí, me gusta ese argumento. Sí. La consanguinidad es para tipo. O sea, son sí. No funcionan, pero... Sí, de hecho sí. Claro, digo, no estamos aquí cuestionando belleza, pero orgánicamente no son funcionales. Y en cambio, vacas, que eso sea mejor. Claro, aunque no se o sea, las vacas también tienen problemas. Esto no va aquí al pero o sea, lo menciono nada más para enriquecer esto. Pero en las vacas, a pesar de que hay grandes cambios en el mejoramiento genético, el ganado Holstein en Estados Unidos tiene un gran conflicto en la variabilidad genética, ¿no? Porque empezaron a reproducir con el mismo macho. Y como hay catálogos de semen, o sea, no tienes que comprar 10 machos para tu colección. Tienes uno o dos, o a veces ni hay, por cuestiones de protección y dinero, o sea, instalaciones. Entonces, mejor compras el semen. Y hay machos igual populares, ¿no? Que son los buenos, los grandes, los que generan buenas hijas, porque hay varias características maternas que, aunque les suene raro, quien las hereda es el papá. Sí, el papá tiene esa carga genética para las hijas. Bueno, ¿en casa cómo vamos? Todo bien, Doc. Bien, Doc. Bien. Ay, antes de que se me olvide, ¿podrías anotarte aquí, por favor? Sí. De nada. Otra forma de expresar qué es un cruzamiento. Que ya saben que en los exámenes les encanta poner casi lo mismito que dice el libro, pero le cambian una palabrita o dos y ustedes ya se confunden. Este viene en el Falconer, digo, a mí se me parece muy sencilla. Se define como el apareamiento entre individuos que están menos emparentados que el promedio, aquí es la clave, de la población. Entonces, bajo ese argumento, ¿cómo me pueden definir qué es la consanguinidad o los cruzamientos tipo inbreeding? Solo tienen que cambiar una palabrita de aquí. Más emparentados. Exactamente. El inbreeding sería aquellos apareamientos entre individuos que están más emparentados que el promedio de la población. Recuerden, les acabo de decir también que todos estamos relacionados, más o menos es la cuestión, ¿vale? Algo muy importante que también lo he mencionado constantemente es definir por qué quiero reproducir esa población, ¿ok? Esto quiere decir que yo debo de determinar qué características en determinado tiempo voy a mejorar, cuándo, cómo, por qué. Y de ahí engloba estudiar su medio ambiente. No va a ser lo mismo querer mejorar. Están en Veracruz, se van a trabajar allá a Martínez de la Torre, entonces ustedes quieren mejorar ahí la producción láctea, ¿no? Con temperaturas de, no sé, 38 grados y las pobres Holstein ahí quemándose, ¿no? Cuando es un ganado que está hecho para zonas más frescas, para el frío, pues precisamente viene de Nueva Zelanda. Pues tenemos que adaptar nuestro mejoramiento a las características propias del animal. Que sí, hoy en día existen algunas técnicas para hacer a los animales más resistentes, por sí, claro, yo lo sé, pero también hay que ver la cuestión económica. ¿Hasta dónde tengo yo como genetista MBZ para poder trabajar en esa producción? ¿Hasta dónde me está dejando el productor? ¿El productor quiere, para empezar? ¿Sabe? ¿Le he explicado? Es algo muy importante.
Dejen tomar un traguito de agüita. ¿De qué otro están tomando? ¿Podría regresar tantitito? Ah, listo, ya. Sí. Gracias. Sí, de nada. Bueno, también que están copiando eso. Otra ventaja de los cruzamientos, de precisamente obtener o incrementar la heterosis, es que vamos a incrementar la distancia genética entre los individuos. Voy a abrir a lo mejor la relación que puede haber entre un tío y la sobrina grado 50, ¿no? Yo abro eso. Entonces tengo más genes, mis genes son diferentes entre esa población. Y eso es algo bien bonito de la heterosis. ¿Todo claro en casa? Sí, doctora, todo bien. Sí, todo claro. Ok, entonces, ¿qué es la heterosis? Español, así con sus propias palabras. Quiero, bueno, es que como las veo por acá. No es tan diferente. Como es igual. No confundir heterocigoto con heterosis. Son dos conceptos diferentes. Que sí viene de la diferencia de los individuos, pero hay algo más ahí. Acabamos de decir que yo cruzo un cebú con un Holstein para que sea mejor. Era para Pero- mantener el vigor, bueno, es para mantener el vigor híbrido. Y es que vigor híbrido es el sinónimo de heterosis. ¿Está bien lo que dices? Pero la palabra ahí que falta es superioridad. ¿Ok? La heterosis o vigor híbrido va a ser esa superioridad promedio de la cruza de X o Y línea o líneas parenterales, como le quieran llamar. Esa superioridad promedio que van a tener los hijos con respecto a los padres. La idea es que sea, porque deberían de ser mejor. Esas características responden a la heterosis. Ya. ¿Cómo vamos en casa? Bien, doc. Ok, ahora. Dependiendo también del tipo de heredabilidad, si es alta, si es baja, incluso del tipo de animal que voy a reproducir, hay veces que es preferible trabajar solamente con una característica. Mejorar primero una característica y después poquito a poco voy cambiando las demás. Entonces, la semana pasada hablábamos del concepto de diferencial de selección, que era una restita, el cálculo que hicimos aquí en clase y ustedes en casa, bastante sencillo, que ya no les envié el ejercicio, pero ahorita les voy a poner uno que en 2 minutos lo tienen que hacer. ¿Vale? Cuando seleccionamos para una característica también tenemos pues una subclasificación que yo puedo utilizar dependiendo de lo que quiera mejorar. Y la primerita va a ser la individual o también conocida como masal, en donde lo que busca este tipo de selección es que ese fenotipo que a mí me interesa responda, no, a ver, este tipo de cruzamiento responde a características de conformación y características de tipo. Ejemplo, la angulatura de la glándula mamaria, el pezón, la inserción del pezón, la inserción de las orejas. A lo mejor hablando de los perros, el estándar, vamos a hablar del poodle. El poodle mini, el estándar y el gigante. Yo puedo, para mejorar o tener mayor número de población de cada tamaño, puedo usar la selección individual. Importantísimo, aquí la heredabilidad debe de ser alta para que pueda responder o para que yo pueda usar este tipo de selección. ¿Ok? La selección por familia. Este casi no se usa, la verdad. Lo que se hace es que, bueno, se seleccionan, valga la redundancia, aquellas familias que son o tienen mejor promedio para una característica. Y hablo de promedio. No quiere decir, ejemplo, estoy dibujando, pero ok. Um, espérenme, ay, se me va todo. Entonces,
Díganme una característica, la que quieran. Masa muscular. Imaginen que la puse justo a la mitad, aquí en este piquito. Entonces, ¿a qué familias voy a seleccionar a través de la selección por familia? A las familias que caen en este rango. Aquí. Aquí no estoy seleccionando a las mejores familias. No, no, no. Estoy seleccionando a estas. ¿Ok? Y ya. ¿A qué tipo de heredabilidad responde la selección por familia? A heredabilidad baja. ¿Vale? Voy a borrar porque creo que voy a seguir haciendo dibujos. Luego tenemos la selección intrafamiliar. Esta se utiliza para mejorar características reproductivas y de preferencia esas características reproductivas en esa familia tienen que estar acá. Y me voy con los mejores. ¿Por qué me voy a estos extremos? Porque muchas veces... Repítanme un segundo en casa porque sí, se murió el proyector. No sé qué pasó. Está prendido. ¿Hasta ahorita reacciona? Es que antes yo me acuerdo que se apagaban, se calentaban. Y luego lo apagábamos un ratito y se prendía. A ver, lo apagamos. Entonces, vamos a apagar. Es que este lado, los que estamos presencial, no todos tenemos computadora. Y lo que vamos a hacer, miren, ya se apagó solito. Te digo que fue. Y vamos a tomarnos un minutito para que tomen agua en casa, en lo que dejamos descansar al proyector. Ok, Doc, gracias. Problemas técnicos, ya saben. Bueno, para no perder el tiempo, ¿me pueden decir qué diferencia la selección familiar con la intrafamiliar? Sí, en las dos es a una familia en específico. Pero si yo tuviera mi campana de Gauss, exactamente, está ubicada justo en la mitad de esa campana de Gauss. La campana de Gauss fue lo que dibujé. Y en la intrafamiliar, Que más no tiene. no, que más lo tiene, sino que voy a tomar de mi campana de Gauss los del extremo porque son los mejores, los del extremo derecho. Son los mejores. Siempre. Sí, siempre, pero esas casi no se usan. Y recuerden que la intrafamiliar responde a características reproductivas. ¿Será que ya? Sí. La familiar, digamos que es para, o sea, en general de las características y la intrafamiliar solamente para las reproductivas. Sí puede ser. Generalmente la selección familiar la utilizan para características de tipo, o sea, de fenotipo. ¿La familia? Ajá, generalmente. Era que uno, aunque tú quieres rojo, que sea rojos. En las dos quieres que sean rojas, pero en la familiar, aunque una no esté tan rojo, lo usas. Y en el otro usan los tan muy rojos. ¿Y por qué entonces en la familiar usas a los que no están tan rojos? Porque ahí hay una diferencia importante entre la familiar y la intrafamiliar. O sea, unos están muy rojos y en el otro puedes usar todos. No todos, ojo Bueno, ahí. todos los tienen rojos porque no están muy rojos. ¿Será que nos puedas apoyar y prender a ver si ya quiere trabajar el proyector? Yo sostengo la silla, para que no muera sin
Gracias. Los que están en casa sí ven el pizarrón. Entonces, en las familias, yo voy a utilizar a las familias que están aquí, a las que corresponden en promedio. No son las mejores, tampoco son las peores. Las peores, digamos que estarían aquí, serían las súper buenísimas, ¿no? Las que todos quieren ser. Yo voy a seleccionar estas porque estas tienen mucha riqueza genética, son muy variables todavía. En la intrafamiliar voy a seleccionar a estas. Que sí, si lo quieres ver como las rojo tenue, y aquí las súper rojas, sí. Pero todas traen rojo. Todas, claro, todas. Estas serían las mejores, pero ¿cuál es el problema de este? Que yo me estoy deshaciendo de la mayoría, exactamente. ¿Cuál es una ventaja también de esta del promedio, de la selección familiar? Que te permite controlar el medio ambiente, porque al ser individuos más, es que la palabra fuerte es un poco raro, pero al ser individuos muy ricos genéticamente, entonces responden a cualquier cosa del medio ambiente, son capaces de adaptarse. Estas no, estas ya no. Al tener tan poquitos individuos, a lo mejor al ser todos muy homogéneos genéticamente, pues entonces el medio ambiente les puede empezar a afectar. Se pueden, no sé, a lo mejor las garrapatas se les suben más a ellas o a ellos, o a lo mejor esto ocasiona que la inserción del pezón en la glándula mamaria sea lateral, y entonces con las patitas de las vacas los pezones rozan y pues entonces esos pezones siempre van a tener infecciones, ¿no? Mastitis. Y pues, ¿de qué me sirve, no? Preferible esta. Depende, es que todas son buenas, pero depende sentido y dirección que ustedes le den. ¿Claro en casa? Sí, Doc, sí quedó claro. Ok. Sí, doctora. Ok, muchas gracias. Luego tenemos a la selección combinada. ¿Y qué es eso de la selección combinada? Bueno, en esta se seleccionan aquellos individuos. Ay, bien, gracias. Y ustedes no ven nada aquí, ¿por qué no me dicen? Es que estaría pues. Un segundito para que se vea acá en el proyector. Ya te vi. Ya. Ok. Luego tenemos la selección combinada. Y en esta selección, lo que se busca es que el promedio de la población, o mejor dicho, la característica que quieran ustedes mejorar, los van a seleccionar a partir del promedio. Pueden basarse en el promedio de los padres para que el promedio de los hijos se mantenga igual. Busca que permanezca igual la población. Igual. O sea, quitas a los extremos. Quitas a los extremos, exactamente. La mayoría de este tipo de selección, ejemplo, al principio se utiliza, voy a poner un ejemplo hipotético, la familiar, y después al cabo de 5 años la cambio a la combinada y así. Jamás se queda para siempre, a menos en perros, el inbreeding, jamás se queda para siempre un sistema, ¿no? Porque nuevamente hay características que responden mejor, es decir, a los cruzamientos, y hay otras características que responden mejor a el vigor híbridos. Luego tenemos una, que el mismo nombre la describe, selección basada en parientes colaterales. Esto quiere decir que el hijo se puede estar reproduciendo con el primo o con la prima. Y pues, ¿por qué se utilizaría esta? Porque, ejemplo, las características como producción de leche responden muy bien
a ese tipo de cruzamiento. Todo lo que sea de leche responde muy bien a colaterales. Pero en primera instancia hay otro tipo de selección mucho mejor, que sería la individual, ¿no? O es más, la heterosis o vigor híbrido. Serían todavía más utilizadas. Chicos, este concepto, presiento, es el típico concepto de examen. Y este no nos queda más que aprendérnoslo de memoria. Valor de cría. ¿Qué es eso del valor de cría? Bueno, va a ser los efectos que tienen los genes en un individuo. Ejemplo, a lo mejor la característica de la leche, un 60% se debe a sus genes y el otro 40% se debe al medio ambiente. Entonces, ese valor de cría me permite definir si voy a utilizar el cruzamiento criss-cross, selección intrafamiliar, ¿qué voy a hacer? ¿Les pongo ya el ejercicio? ¿Estas no se las pasan ustedes? ¿La presentación? El video o la grabación. ¿La clase? ¿No? Sí, se me implica, pero si tienes la presentación, ¿no? Estarías. Sí, Compartir, no tengo problema. Luego para el video se tarda años en cargar. A veces ustedes quieren algo puntual, ¿no? No, estar ahí. Seguimos viendo más tipos de selección. ¿Ok? Uno de ellos, este sí me gusta mucho, es uno por uno o tándem. Es totalmente diferente a lo que acabamos de ver. Niveles independientes y el índice de selección. Hablamos del índice de selección, el concepto, la clase pasada. Y nuevamente, para que yo pueda definir qué tipo de sistema voy a utilizar, necesito conocer la heredabilidad de la característica, la respuesta a la selección, importantísimo el interés económico. ¿Tiene peso que yo mejore eso? ¿Tiene peso que yo mejore la calidad del vellón de las borregas? ¿Se vende? ¿Hay mercado? ¿Tiene peso que en los perros yo a lo mejor elimine la presencia de esta enfermedad? ¿La gente sabe de esta enfermedad? Decían por ahí displasia de cadera y les dije que esa no la tocáramos ahorita porque tiene una connotación muy compleja. Vamos a usar eso. Displasia de cadera. ¿Tiene algún interés económico que en mi criadero no haya displasia de cadera? Claro, por supuesto, ¿no? Entonces yo puedo mejorar eso, solo que, repito, displasia es muy raro. No cambias. Ahora, ¿qué es esto de selección por tándem? ¿Qué les suena? Ya está, esto también. ¿A qué les suena el tándem? A leche. También había una forma de obligar que. Ah. Peñador tándem o algo así. No sé. Sí, yo vi con la de. ¿A qué les suena el tándem? Ok, sí, a un filtrado. Porque me están hablando de VM y no sé por qué. Les pongo que estoy aquí. Peor, maldita. ¿Qué vieron la pena? Lo de eso. No, la verdad yo no sé nada de bovinos así de producción. De 40. ¿De 40? Pero no, es proporcional. No sé qué. O sea, si es solo van a aquí van a ser 2 de 20. Exactamente. Ya, perdón, disculpen, pero es que
Continuemos. Bueno, sí, el tándem es como un método de filtración, si lo quieren ver, pero es porque se selecciona una característica a la vez. ¿Cuándo se determina que ya cumplí este protocolo? Bueno, cuando yo alcanzo los parámetros necesarios, pero ahí no termina este tipo de selección en tipo tándem. Una vez que yo selecciono, logro mis objetivos para la característica producción de leche en el primer año de vida, cuando yo la culmino, yo empiezo a seleccionar otra característica, una sola, una sola. ¿Y por qué solamente se utiliza una característica? Porque a veces hay características que tienen correlaciones negativas. Entonces, cuando mejoras mucho algo, lo otro empieza a demeritarse. La idea es que esto no ocurra y trabajemos con un solo valor a la vez. También se utiliza mucho, sí, se utiliza mucho este tipo, sobre todo para producciones en bovinos. El de niveles independientes, aquí es lo contrario, voy a evaluar muchas características y aquí no se busca alcanzar, ejemplo, la perfección o el máximo de expresión de esa característica. Yo establezco un límite que puede ser o tiene la tendencia a ser el bajo para no demeritar las otras características que les acabo de decir. Hay una correlación negativa para muchas cosas. La semana pasada les di algún ejemplo de estas correlaciones negativas. ¿Me recuerdan una? Las gallinas, ¿no? Que si aumenta la masa o, digamos, la producción, disminuye la fertilidad. Ajá, o ejemplo en las vacas, ¿no? Si yo... Vamos a hacerlo así. Empezamos por aquí. Yo subo la producción de leche, ¿no? Y acá tengo fertilidad. ¿De qué me sirve hacer esto? ¿No? Entonces, cuando yo alcanzo esto, cuando yo llego, empieza a llegar a esta meseta, ok, digo, ya mi fertilidad está bajando, cambio el tipo de cruzamiento o empiezo a seleccionar para otra característica para que esto justo esto cuando pasa esto, empiezo a seleccionar para otra característica, no tengo otro color, la voy a poner aquí en medio. Me empiece a jugar a favor, en este caso, de la fertilidad. ¿Qué características meten para incrementar en este caso la fertilidad? Generalmente son características de habilidad materna. A lo mejor cuidados al parto, supervivencia, evitar distocias, muy común, que no haya partos gemelares. Ustedes saben que en los bovinos los partos gemelares no son deseados. Espero que se vea bien mi dibujito en casa. Aquí ya no me voy a meter mucho porque lo hablamos la semana pasada, el índice de selección. Este método es muy utilizado, el más complejo creo yo, porque hay que hacer muchos cálculos, no se preocupen ustedes. Y las características que se buscan o las que se pueden emplear por medio de este programa son las que tienen heredabilidad alta. También es muy importante considerar, sobre todo en este tipo de selección, el PIB, el Producto Interno Bruto, porque es un sistema caro, ¿no? Para hacer esto implica mucho trabajo. Entonces, valdría la pena que el productor, pues, estuviera informado de los alcances de esto. Y ustedes me dicen, pero ¿por qué es caro, no? Si es hacer números. No, o sea, siéntense a hacer esto y requiere de mucho tiempo y de trabajo. Y el trabajo es en computadora. Entonces, ahora sí que programas de programación, hay que hacer todo esto y no es algo que se hace de la noche a la mañana, ¿no? Porque ustedes están prediciendo. Ustedes no pueden asegurar que el cambio va a ocurrir. Ustedes lo que van a hacer es predecir lo que puede pasar en determinada cantidad de tiempo, ¿vale?
Es importante conocer la heredabilidad, si hay correlaciones de este tipo, ¿ok? Hay veces que la característica que ustedes quieren mejorar va súper bien, ¿no? Y la que les preocupa, pues también sube, no a la par, pero sube. Aquí pues no hay problema. Pero cuando es así, entonces inclusive están empeorando esa producción, ¿vale? De tener un parámetro del que ustedes parten y lo que querían era incrementarla, pues la están meritando, ¿no? La están afectando y se están llevando otras características de por medio. Uno de los objetivos del índice de selección es que a través del tiempo todas las progenies, sobre todo las F1, su vigor híbrido, o mejor dicho, su heterosis, siempre se mantenga por encima del promedio del valor de esa característica. ¿Qué es eso? Bueno, no sé exactamente cuánto produzca de leche una vaca. ¿Ustedes lo tienen presente? Que producen 20 litros, ¿no? En promedio, pero habrá vacas que produzcan 36 litros, ¿ok? Yo no puedo bajar de ese promedio de 20. Eso sí no puede pasar con el índice de elección. Siempre tengo que mantenerme en el promedio o por encima del promedio. Y entonces hablamos de esta cosita rara que se llama correlaciones, en donde aquí ya entra un poquito de estadística, no viene en su examen, pero es importante que tengan presente esto, que en resumen es lo que acabamos de ver, ¿no? Es qué tan asociadas están dos variables, asociadas positiva, asociadas negativamente, y cómo sería una asociación nula. Que no se afectan, ¿no? Pero en un gráfico, porque esta es una asociación negativa, Sí, que bien, positiva, pero ¿y la nula cómo sería? que se queden fuera. A ver. Que si una sube, la otra se cae igual. ¿Y por qué la otra sube si es nula? No, o sea, una es la que estás modificando y la otra es nula, ¿no? A ver, plantéamelo allá de ese lado. Nada más quiero ver tu gráfico, como que No se pongan a hacer gráficos, pero según yo es que si están correlacionadas, pues estás hablando de que si una la estás subiendo y pues la otra la estás bajando. O una la estás subiendo y sin querer se está subiendo la otra. O se está bajando la que estás usando y se está bajando la otra. O sea, todas tienen la ¿cómo sería? que es la leche sube, pero la calidad de la carne, la calidad de la carne se queda así como está. Ajá. Sí, nada más que No sé si habla. hay veces, no te preocupes. Hay veces que las características están así. Ninguna cambia, ni mejora, ni se afecta, ni nada entre ellas. Así, no hay respuesta. Pero si subes una y no hay respuesta. También puede pasar, podría ser nula, pero ahí tendrías que especificar nula para cuál, ¿no? Ahora sí hay que especificar. Yo hago más referencia a este tipo de respuestas. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que el mejoramiento que están haciendo está mal hecho. No están seleccionando bien. A lo mejor en vez de hacer criss-cross están haciendo breeding o viceversa. Ahí ya es error básicamente de una. Hay correlaciones que van a evaluar el fenotipo y va a haber otras correlaciones que van a evaluar el genotipo. El problema de las correlaciones fenotípicas es que son subjetivas, porque para mí lo que sería una adecuada inserción puede que para ustedes digan no, o sea, está horrible, ¿no? Entonces, estandarizar estas evaluaciones es súper complejo y responden a la vista, ¿no? A cada individuo. Hay estándares, claro, sí, hay estándares establecidos, ejemplo en los perros, ejemplo en los bovinos, ¿no? Que así debe de ser el color y que si tiene una manchita saya, ¿no? Bueno, pero estamos hablando, ejemplo, de 2 o 3 especies a lo mucho, ¿no? Complicado, ¿no? Es complicado hacer evaluaciones con base en el tipo. Ustedes me dicen si le puedo cambiar. Ah, y otra cosa que dice aquí que olvidaba decirlo. No es lo mismo
A lo mejor, ¿me recuerdas tu nombre, Valeria? A lo mejor Valeria y, ¿cómo te llamas? Playera Levi's. Karen, ¿no? A lo mejor Valeria y Karen nacieron las dos en la playa, ¿no? Supongamos, ¿no? No, vamos a la nieve. Las dos nacieron en la nieve. Y Karen se vino a vivir aquí a la Ciudad de México, ¿no? Valeria se quedó allá. Entonces Valeria, por la exposición a los rayos UV, la nieve también, entonces vibra un celular. Sí. Entonces, Valeria tuvo que empezar a desarrollar una posición del párpado para que no se viera afectado su córnea por los rayos UV. Pero como Karen, pues se vino a la ciudad, nació allá, ¿no? En Finlandia. Nació allá. Pero pues aquí no necesita hacer esa modificación. Ella siguió con la estructura, la forma normal de sus ojos, la que genéticamente desarrolló. Valeria no tenían como los genes para hacer eso. O los tenía silenciados, mejor dicho. Como los tenía silenciados, dado el medio ambiente, tuvo o se vio en la necesidad de hacer eso para poder subsistir en ese medio. Esto quiere decir que en las correlaciones fenotípicas el medio ambiente influye mucho. Y estudiar el medio ambiente es muy difícil. Es de lo que ella se expresaba o no, ¿no? Sí. Sí, ¿se acuerdan de la formulita de la clase pasada de fenotipo igual al fenotipo más el medio ambiente más la interacción de estos, ¿no? Bueno, pues sí, el medio ambiente regula muchísimo más y es por eso que hablar de displasia de cadera y de un gen o unos cuantos genes es bien complejo, súper complejo. El medio ambiente en displasia de cadera, es decir, Sí, o sea, si hace mucho ejercicio. ¿en qué momento empieza a caminar? Si lo retacan de leche o de, no sé, fórmulas, le ponen la papilla a las 3 semanas, ¿no? Al pobrecito. O sea, eso va a influir en la laxitud. Y sus ligamentos se van a volver súper laxos y no van a poder sostener la articulación. Y va a tener 2 años el labrador con 36 kilos, para colmo, pues obviamente va a tener problemas, ¿no? Va a tener problemas en esa articulación. Sí, hablando de perros. Sí. Hay un gen, de hecho hay una prueba para luxación patelar que va a haber paro. ¿Qué me están escribiendo? ¿Se apagó aquí? ¿Qué está pasando? Hay algo raro. Porque es complicado. Vamos a seguir, chicos. Nos queda media hora y ya vamos a acabar. Además de las fenotípicas, también tenemos una correlación genética y esto está asociado al valor de cría. ¿Qué quedamos que era el valor de cría? Concepto de examen. Sin ver su cuaderno. Era la suma, o sea, la suma Ok, sí, vas. No era la suma como de las, lo voy a decir informalmente, de las cosas que tiene Dado que, genéticamente. ok, lo voy a traducir más técnico. El valor de cría es ese efecto que tienen los genes sin el medio ambiente, en el individuo. Para ser mejor, ¿no? Para hacer lo que sea, solo es el efecto, ¿no? Ya si lo quieres mejorar, tienes que ayudarle un poco a través de los sistemas de cruzamiento, de selección, y eso. Pero sí, bien, es eso. ¿Ok? Ajá, en el individuo, exactamente. Bueno, va a haber efectos pleiotrópicos. ¿Qué quiere decir eso? Que un gen puede estar regulado por 2 más o viceversa, ¿no? 2 características pueden estar reguladas por varios genes. Eso es súper común y gracias a eso pues podemos estar aquí presentes. Efectos de ligamiento, es decir, hay características que dado los cromosomas XX o XY, pues van a estar asociados a la madre nada más o ligados al cromosoma Y, asociados únicamente al padre. Ahí no vamos a ponernos a estudiar ahorita eso porque es muy puntual y por eso hay muchos artículos para encontrar esa parte. Y la correlación ambiental, ¿ok? Aquí los genes no participan, por eso dice aquí no aditivo. Cuando hablamos de aditividad, si les llegan a poner un problema, no problemas, no, pero con palabras muy rimbombantes y leen aditividad, es que los genes están presentes, ¿no? Que eso que les están explicando se debe a los genes, se debe a la aditividad.
Y por eso les puse este ejemplito. El clima y la alimentación afectan a uno o a, ay, le puse acento, o a varias características en forma diferente. ¿Okay? No es lo mismo la vaquita que está en Martínez de la Torre, que se está acalorando, pobrecita, y le ponen ahí en la pradera para que se la acabe en una semana, no tiene hambre, ¿no? Esa vaquita no tiene hambre. Pero si esa vaquita la traen aquí al Ajusco, en esa semana se acaba la pradera, ¿ok? Entonces, nuevamente, hay que evaluar al animal, ¿no? O a los animales, ¿dónde están? Ya para comenzar a concluir nuestro curso, para poder establecer un programa de mejoramiento genético, debo primero saber con quién voy a trabajar, ¿no? Sé que se ve bien chiquito, pero dice definir sistema de producción, ¿ok? De esas F1, F2, F3 sucesivamente, ¿qué quiero para esos individuos? ¿Qué voy a mejorar? Nuevamente la inserción de la glándula mamaria, el pezón, el porcentaje de grasa, no sé, el porcentaje de carne magra, la inserción de la uña, así cosas bien extrañas que luego se ponen a evaluar en las tesis, o, ¿sí? Lo que ustedes quieran, ¿no? Colección de información. Y aquí algo clave que también pienso que les pueden preguntar en el examen, el uso de registros. Hablábamos al principio de la clase de la semana pasada que el uso de registros es indispensable, ¿no? ¿Por qué? Porque no es saber cómo se llama la vaquita, el perrito, ¿no? Es saber su historia, quiénes son sus papás, a lo mejor cuántos litros de leche produjo la mamá, o cuántas hijas tuvo ese papá del individuo que yo estoy evaluando, ¿ok? Hablábamos del arete que ubican el amarillito de Ziniga, que ese arete no se repite o no se debería de repetir, quien lo hace es poco profesional. Y bueno, algo más padre, pero poco probable, es la genotipificación, ¿no? Si yo ya tengo ahora sí que conozco el ADN de mi animal, ya la hice, ¿no? O sea, este tipo de cosas a veces quedan en el pasado, pero raramente en producción eso ocurre. Hablando de pequeñas especies, igual, hay medio renuentes, pero hay mayor probabilidad, ¿no? Y el problema es esto, ¿no? Bueno, los que no me ven, el problema es el dinero, ¿no? Definir criterio de selección. Bueno, repito, depende de la característica, heredabilidad alta, baja, responde al cruzamiento, responde a la consanguinidad. Yo voy a definir qué voy a hacer y cuánto tiempo voy a estar empleando eso. Selección y apareamiento. Y aquí hago referencia a qué individuo, qué macho, qué hembra voy a escoger. Por eso es tan importante los registros. No necesitan tener, ejemplo, Karen, yo no necesito saber la historia hasta tu tatarabuelo. No, no, yo con que sepa la de tus papás, yo ya puedo saber mucho de ti, ¿no? De por qué tienes el pelo negro, café. Yo ya puedo investigar y ver cómo se heredó esa característica a través del tiempo. Si es homocigótica, si es una homocigótica dominante o recesiva, eso yo ya lo puedo saber, ¿vale? Diseminación, estructura del programa de cría y cruzamientos. ¿Qué sentido y qué dirección va a tener mi programa? ¿Hasta dónde voy a llegar con mis parámetros? ¿Debo de llegar hasta el 100? ¿O con que llegue al 80% de efectividad, de éxito? Está bien, porque acuérdense que hay características que tienen correlación negativa y eso no lo queremos. Evaluación, mejora genética y diversidad genética. Y aquí, por favor, quédense con esto. La diversidad, sea el sistema que utilicen, es vital. Si eliminamos a todos estos, con tan poquita variabilidad, a veces cuesta muchísimo trabajo hacer manejos, hacer mejoramiento. Mejor trabajo con, no sé, hasta aquí, ¿no? De aquí a acá. Y hay veces que estos los tachan de feos, de que no sirven, ya vete al rastro. Oigan, pero estos a lo mejor para la característica del color de pelo, pues nada más no. Pero para resistencia a enfermedades, hay que hacer menos a estos. Estos también son buenos. No hay que ser feo a los homocigóticos recesivos. Tienen bastante papel o pueden tener un papel fundamental
en el programa de mejoramiento. Tipo, en el caso de cosas de fenotipo, esos son a veces los que más buscan, ¿no? Estos, Sí, o sea, y estos. no sé, se me ocurre un ejemplo. Un gato Snow es es recesivo. Ok. No, por ejemplo, el color blanco. Y eso es un G muy valioso. O sea, depende en dónde, ¿no? O no. Ok, pero mientras tú tengas 25 acá, siempre vas a tener 20. Generalmente vas a tener 25 acá. O sea, cuando tú seleccionas para estos, no puedes eliminar mucho a estos. O sea, hay programas para hacer eso. A los que empiezas a eliminar es a los heterocigotos. Por eso les digo que depende de la característica, porque yo puedo seleccionar a favor a este para que en 10 años el 80% de mi población sea así. ¿Ok? Pero con que tenga yo a uno de estos, No siempre son los estados, ¿no? Eso es lo que iba. Que a veces tienen esas características buscadas. con que yo tenga uno de estos, mi proporción ahora de individuos cambia. De 4 individuos, voy a tener Snow, 2 Snow y no sé, 2 naranja. Pero no pierdo este gen. No pierdo. Ahora, si reproduzco, voy a borrar tantito esto. Si reproduzco a esto, ahora me voy a ir con los heterocigotos porque pues, se me ocurre, ¿no? Me antoja hacer eso. Ve cómo empieza a cambiar. Fíjate cómo cambia ese. Sí, son ahí. Y bueno, pues el más obvio, ¿no? Ahí no, ni siquiera hay necesidad de hacerlo, pero saben todos. Tan, 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 tan. Ahora, no sé si ese color Snow blanco, su correlación negativa sea para la sordera. Sí, pero más en los problemas de los por el ojo azul. Pero porque el blanco de la piel va con el. Sí. Ahora, también no lo sé. No sé si los albinos son los sordos, porque no es lo mismo que blanco, ¿no? No, también es blanco. Pero ahí serían, o sea, si eres blanco y o sea, está azul, automáticamente es el gen correlacionado. Pero es que hay genes Sí, no. que voy a trabajar con ese mismo, ¿no? Un gen no está solito. Sí, exacto. ¿No? Un gen no está solito, entonces, o así más fácil. Porque me dices que es recesiva la característica. Sí. Entonces, las características no se heredan solas. Este individuo, supongamos, es macho y hembra, ¿no? Él solamente puedo pasar a minúscula. Y esta solamente puede ser B minúscula, porque pues no hay otra manera, ¿no? Igual acá. Ahora si yo... Voy a hacer aquí abajito. Ay, te estoy pisando. A ver, ¿no? Déjalo todo. Ya se cargó. Ya para aquí. Voy a hacerlo rápido para que... ¿Así? Si yo cruzo a estos individuos, nada más voy a poder obtener estos individuos.
Porque para que este gen se pueda transmitir, tiene que ir siempre pegadito al otro. ¿Esto por qué? Porque no sé si se acuerdan de sus clases de meiosis. Voy a meter ahí en su texto. En sus clases de meiosis había algo que se llama crossing over o bueno, no retrocruzamiento. Hay como crossing over o esa con R se me fue. Y eso quiere decir que nuestra mamá nos pasa un gen o un alelo, mejor dicho, y nuestro papá otro alelo para la misma característica. Dentro de esa característica, la característica se puede expresar de diferentes formas, como los chícharos de Mendel, ¿no? El liso rugoso, el amarillo rugoso o el amarillo liso, siempre van unidas, o sea, ahí no hay manera de separarlas, ¿no? Y además, si tú buscas el blanco que está correlacionado con el ojo azul y a la vez ese ojo azul está correlacionado con, por ejemplo, la sordera, y la sordera está correlacionada para que no expresen la enzima tal para que puedan absorber la proteína y así sucesivamente, todo se va correlacionando. Y entonces ahí es cuando vienen las fallas en los sistemas, a lo mejor de almacenamiento, ¿no? Fallas en errores para sintetizar enzimas para la degradación de algún nutriente, ¿no? Que es a veces muy raro, y eso implica que a veces no puede estudiarse mucho en la población porque no hay con quién estudiarlo. Hay 3 individuos con esa patología, ¿no? En el mundo entero. Sí, me pusieron que va a haber paro, pero no sé qué. Objetivo de la reproducción. Esto es más ya económico. ¿Hacia dónde vamos? Los pasos, definir mi sistema de producción. Aquí tiene que ver, ahorita que ya llevaron bovinos, qué sistemas transpatio, semitecnificados, tecnificados, bla, bla, bla. Tiene mucho que ver eso. Características de la raza, si funciona en zonas de trópico, si funciona en zonas secas, en el Bajío, si las podemos tener aquí, no sé, en Alajusco, qué sé yo. Todo eso hay que determinarlo para que la variable que quieren mejorar responda al programa de mejoramiento genético. Voy a cambiar. Un sistema de producción, nada más para contextualizar, es aquel lugar en donde se tienen a los animales y cómo se tienen a los animales, ¿vale? Un ejemplo de esa ubicación, se los pongo aquí. Los requisitos para la tolerancia a parásitos específicos o la susceptibilidad al estrés por calor varían mucho según el país y la región. Y vuelvo a usar mi ejemplo de las vacas Holstein que están en Martínez de la Torre. Para los que no conocen Martínez, es ahí en Veracruz. Una zona muy calurosa, hay playa. El propósito, ¿por qué quiero mejorarlo? ¿No? ¿Por mí, como en los perros? ¿O porque a lo mejor se tiene que satisfacer una necesidad en la población? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo voy a mantener a esos animales con ese fin? A lo mejor intervalo generacional, tiempo de vida de ese animal. Sé que suena a veces hasta un poquito drástico hablar de eso, entra en temas de bioética, pero es importante. Y tengo que conocer mi mercado, ¿no? No me van a traer aquí a vender salmón. Imagínense que ustedes ya se compran su despensa, ¿no? Y el salmón cuesta 500 el kilo y el pollo 100, ¿no? O sea, ustedes no son mercado. No podríamos pagar eso todos los días o todas las semanas. Y obviamente la cuestión legal. Aquí hago referencia a SADER o a la SAGARPA. ¿Qué requisitos o qué limitantes nos ponen para distribuir lo que ustedes están mejorando? Hay veda, a lo mejor hablando de camarón, ¿no? Hablando a lo mejor de tilapia. Hay veda, ¿cuánto tiempo es la veda? ¿Qué voy a hacer en ese tiempo que yo no puedo a lo mejor pescar o no puedo producir? ¿Qué hago, no? La raza o la estirpe, ese animal para qué se hizo. Más que hablar de raza, raza aplica para pequeñas especies o caballos, en otro caso sería estirpe. Y ventajas, ¿no? A lo mejor pues yo quiero mejorar el color del pelo, pero no es rentable, entonces ni modo, voy a trabajar lo que se me está demandando, como puede ser muy común la susceptibilidad de enfermedades. Hay burros que las garrapatas no se les suben. Y eso
más que un programa de mejoramiento fue algo indirecto, en donde se trató de mejorar otra característica de temperamento y cayó en eso, ¿no? Se dieron cuenta que los burritos eran resistentes a las garrapatas. O sea, nadie buscaba eso, pero lo ocasionaron sin querer. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y medir las características es importante. Sabemos que hay características cualitativas, ¿ok? Macho-hembra, ¿no? Esta típica, la tradicional. Pero a veces dicen, es que ¿cómo voy a medir la angulatura de la nariz? ¿O cómo voy a medir la angulatura de la glándula mamaria? Pues así, midiendo. Se estandariza, se toma de un artículo de otro país, qué sé yo, para que se pueda aplicar aquí en México, obviamente adaptándose a las condiciones en las que se da aquí estos programas de producción. Lo económico, no dejo de darle peso a esto, es muy importante, porque los programas de mejoramiento son caros. Requieren tiempo, requieren de mucho estudio. Mínimo error, cambia todo el panorama y echan a perder una producción. La heredabilidad, por favor, la heredabilidad hace referencia a lo que responde a los genes. Única y exclusivamente a los genes. Aquí el medio ambiente en específico no interviene. Características de reproducción, qué tan fértiles son, cuántas crías tienen, a qué edad mueren, por qué mueren. Y este punto, por favor, les pido apertura. Si mi animal o mi producción o un grupo de animales no está funcionando para mi objetivo, ¿qué hago? ¿Los castro? ¿Rastro? Yo sé que el bienestar animal es muy importante, yo estoy muy a favor de eso. Habría quizás que buscarle a lo mejor otro fin a esos animales, pero implica gasto, ¿no? El hecho de que no, a lo mejor no alcanzaron el parámetro de ganancia de peso que se esperaba, pues el productor no va a querer perder su dinero, no va a querer mantener a esos animales porque pues simplemente no alcanza, ¿no? O no es económicamente viable. Entonces, pues sin rastro. A ustedes, nuevas generaciones, les tocará buscar una alternativa a esos animales antes de irse a rastro, ¿no? Si es que la hay. Algo muy común, un animal, una vaca que se lastima la pata, se fractura, pues no la van a atender, ¿no? Por costos, entonces se va a rastro. ¿Okay? Y pues con eso estaríamos culminando nuestro curso. Yo con mucho gusto les comparto estas diapositivas, no tengo ningún problema. Nada más igual un correo para podérselas pasar. Y tengo un archivo, no nada que ver con la de Gelos. Yo no conozco el examen, desgraciadamente. Pero es una guía que usamos en la UNAM para los que se van a extraordinario de genética. Entonces, si quieren, se las paso. Va a haber temas que ustedes van a decir, ¿y esto qué es, no? Pues no, eso obviamente no lo contesten. Pero desde el concepto más básico, ese yo creo que les puede ayudar. Y a lo mejor algunas cosas de selección que ustedes dicen, esto también, tus matemáticas, ¿no? Pues bueno, nada más ahí vayan checando qué les funciona y qué no. Y con gusto, si hay dudas de esa guía, pues se me pueden escribir y les respondo, no tengo ningún problema, ¿vale? Porque sé que todavía falta mucho y esto se les puede olvidar mañana. Entonces, siéntanse con la confianza. Yo no sé si aquí existe el chance de que entren de oyentes a las clases para, no sé, responder dudas de un tema, qué sé yo, que sus compañeros de genética a lo mejor, pues también les barren algunas cosas, ¿no? Pero, pues bueno, ahí estoy dando la materia por si algo se les ofrece. Y listo, ¿no? Entonces, nada más un correo, por favor. Su compañero Luis, ajá, me dejó el suyo, pero digo, yo ya no tenía comunicación con ustedes, le quise mandar el ejercicio, pero me rebotaba el correo. No me acuerdo dónde me... Si alguien me lo puede anotar aquí, por favor. Y las que están en casa, es lo mismo. Yo con mucho gusto les comparto la presentación. Bueno, a alguien no le puedo mandar a todos. ¿Qué días da clase, doctora? ¿Anda? ¿Qué días viene a dar clase?
Los miércoles y jueves, 11 a 1, miércoles, y de 1 a 3. ¿Y podemos invitar a oyentes? Sí, en mi grupo hay oyentes, afortunadamente. Entonces, pero no tengo problema que entren más personas. Con mucho gusto. Sí. Si por algún motivo, razón, circunstancias, no les envío la presentación, no se me desesperen. No sé si todavía tienen Teams ustedes, ¿tienen acceso como a ver los otros integrantes de la VM? Sí. Y bueno, con mi nombre, bueno, ni les digo. Sí, ahí. O sea, me pueden buscar ahí. Mi Candy Mariana. Ya con mi Candy aparezco. Y me dicen, no me has mandado la presentación en la guía que me dijiste que me ibas a compartir. Las que están en casa, los que están en casa, es muchísima información y aparte información tediosa a veces. Entonces, chicos, yo les recomiendo a todos que ni modo hay que sentarse a estudiar los conceptos. Hay cosas bien sencillitas que es de memoria. Y lo complejo que podría ser, a lo mejor, ¿qué podría ser? Pues no, en realidad nada, mucho es de memoria, ¿no? Afortunadamente no hay mates. Así que les deseo mucho éxito en su examen. Próximos ya casi colegas. Nos vemos allá afuera, ¿vale? Que estén muy bien los que están en casa. Gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. Ya te envié mensajito. Ah, ok. Ya vi. Perfecto, Valeria. Gracias. De nada, Doc. Gracias. Bye. Creo que dejaste tu plumita. Gracias, doctora. Que estén muy bien. Muchas gracias. ¿Para qué área van?